Ya. Hola pequeños, ¿cómo están? Buenos días. ¿Alguna señal de vida, pequeños? Hola pequeños, buenos días. Buenos días, buenos días. Señales de vida, por favor, ahí estarán. Hola, hola, hola. Ah, hay harta gente. Ah, aquí está ya. Buenos días, María. Buenos días, Derek. Buenos días a todos pequeños. Muy bien, muy bien. Comenzamos hoy día nuestra clase. Entonces, yo estoy solito aquí en la sala. A lo mejor se escucha mucho eco en mi voz. ¿Ya? Pero sus compañeros que vienen regularmente no asistieron hoy día. Hola, hola, Matías. Muy bien, ¿ya? Vamos a ver qué tenemos para hoy entonces. Recordemos que dentro de nuestro curso de competencias lectoras, ¿ya? Que esto de leer por niveles y es lo que hemos estado nosotros ensayando, ¿ya? Tenemos distintas formas de entender la comprensión, ¿ya? La comprensión, como les había dicho, ¿ya? Se trata por niveles, donde la lectura superficial es la más básica, ¿ya? Nosotros estamos evaluando por ahora, recuerden que hemos estado haciendo como una especie de viaje por los distintos niveles y nos situamos nuevamente en el nivel uno, en el nivel uno. Aquí estamos otra vez. Habíamos visto dos habilidades la clase anterior, ¿bien? Habíamos visto las habilidades, fíjense acá en el título de la clase, identificar, comprender y analizar. ¿Ya? Y aquí a mí me faltó una más, que es la habilidad de caracterizar. Vamos a ponerlo eso en el cuaderno y también aquí en la grabación. La habilidad de caracterizar, ¿ya? Caracterizar entonces es la última habilidad de nivel uno. Ya vimos que lo que era identificar, vimos que lo que era comprender y analizar, que van juntitos. Y hoy día nos toca entonces caracterizar. Bien, vamos más abajo porque aquí está, aparte de la materia que habíamos visto, ya, la materia de nivel uno, nivel 2, nivel 3, ya, habíamos visto las habilidades de lectura. Y aquí, como les comentaba yo, está la habilidad de identificar, comprender y analizar. ¿Ya? Nivel uno, entonces nosotros trabajamos con el texto. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, les voy a pedir entonces, chiquillos, que me ayuden acá, que me ayuden acá, que me ayuden acá. ¿Ya? Yo voy a poner algo aquí como subtítulo. Una vez lo hicimos esto, a ver si se acuerdan. Quiero saber si se acuerdan. ¿Ya? Voy a borrar todo lo que había hecho. Y, por ejemplo, acá en el nivel uno voy a poner lo siguiente. El nivel uno es leer las líneas. Voy a poner eso. Poner entonces, mayúscula. Ahí está. Leer las líneas. ¿Ya? Si el nivel uno es leer las líneas, el nivel 2, ¿cómo lo caracterizábamos? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acordarán? ¿Algunos de ustedes pequeños se acordarán? Era leer las líneas y el otro, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ah, recuerden que tenemos que avanzar en nuestro puntaje, así que hay que participar. A ver. ¿Ya? Leer las líneas y el segundo, ¿cómo era? Con respecto a las líneas. ¿Mm? Voy a poner, aprovechar de poner leer. Leer. ¿Era las líneas o leer entre líneas? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Ya? No, 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 no. ¿Ya? ¿Ya? Ya no se acuerda, no se preocupen. Ya, este era leer entre las líneas. Entre las líneas. Ya, y el nivel 3 es, por supuesto, leer tras las líneas. Leer tras las líneas. ¿Ya? Eso es entonces una caracterización básica de este formato, ¿no? De estos niveles de lectura que nosotros constantemente estamos visitando. Recuerden que estamos en el nivel uno, identificar, comprender y caracterizar. ¿Ya? No se preocupe, ahí entonces Valentina, igual vamos a ponerle aquí a la Valentina, vamos a poner mora Valentina, es que la profesora, S, D, E, F, G, H. ¿Mm? Sí, 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 sí. Ujú. Pero un momento, chiquillo.
¿ya? Y ahora sí, chiquillos, vamos a continuar entonces más abajo, más abajo. Ya vimos lo que era identificar, lo vimos la semana pasada, ¿ya? Entonces esto de reconocer elementos o conceptos de carácter textual o lingüístico o literario presentes en el estímulo que procede la pregunta, ¿ya? Recuerden, identificar es como decir, está ahí en el texto. Dice, supone la habilidad de conocer y por ende algunas preguntas pueden requerir cierto conocimiento previo sobre lengua y literatura para ser contestadas, ¿ya? Esto es identificar. Identificar es como ubicar la información, eso es lo que tenemos que saber. Ubicar y relacionarla a nivel muy básico, ¿ya? La palabra identificar, dice aquí nuestra plantilla, está formada por las raíces latinas que significa reconocer, dar datos para ser reconocido, compartir las mismas creencias. Sus componentes léxicos son identitas y facere, ¿ya? Identificar es como ver la cara. Facere también viene de faz, ¿no? ¿Ya? Es como ver entonces los elementos, verlos solamente, verlos y hacer relaciones muy básicas. Bien, acá hicimos un ejercicio, yo me acuerdo, y después pasamos a comprender, analizar. Ya, recuerden que esta va juntita. Dice, consiste en entender la información que el texto proporciona de manera explícita para luego analizarla. ¿Ya? Aquí, como ustedes ven, ya hay más elaboración. Analizar en tanto habilidad de lectura implica descomponer las partes del estímulo, examinando a fin de reconocer los elementos sobre los cuales pregunta el ítem. Ya aquí ya hay un proceso un poquito más elaborado, ¿no? No solamente es ubicar la información, ¿ya? Sino que aquí ya la ubicamos y aparte la analizamos. Vamos entonces ya eh, descomponiendo los elementos de un texto, ¿ya? Eso es lo que es entonces comprender, analizar. Bien, vamos a ver lo que nos decía la transparencia. Acá dice, la palabra analizar viene del griego análisis, ¿ya? Analizar es un concepto muy parecido a la anatomía. ¿Ya? Yo me acuerdo que les pregunté por qué era la anatomía, porque en la anatomía, ¿ya? Hay distintos órganos, ¿no? Por ejemplo, los órganos del cuerpo humano, ¿ya? Pero estos órganos no funcionan solitos, sino que están en un conjunto, ¿ya? Eso es analizar, y por eso se hace la analogía con anatomía, ¿ya? Se refiere a soltar o disolver enteramente las cosas por sus partes para examinar y decretar individualmente sus componentes o causas, ¿ya? Ahí tenemos entonces la habilidad de analizar. Pasemos ahora a la nueva, que es caracterizar, ¿ya? Pongamos mucha atención. Dice, consiste en señalar los rasgos o características que conforman los elementos descriptivos del estímulo, texto o situación comunicativa en la que se basa el ítem. ¿Ya? Rasgos o características. Generalmente, por ejemplo, los adjetivos son los que nos dan las características, ¿no? ¿Ya? Generalmente se solicita caracterizar una persona o un personaje. Esto es importante. Se caracterizan las personas o los personajes, ¿ya? También puede solicitarse escribir un lugar, un objeto, una época, una situación, ¿ya? Esta pregunta sobre las características, caracterizar algo, siempre sale, ¿no? Siempre está presente dentro de los análisis, por ejemplo, de texto, ¿ya? Caracterizamos personajes, lugares también, ¿ya? Dice, caracterizar es una habilidad superior a la de identificar y comprender, analizar, pues las incluye, ¿eh? Para, por ejemplo, caracterizar, yo tengo que identificar los rasgos y tengo que comprenderlos y analizarlos en el contexto, ¿ya? A ver, veamos si podemos interactuar un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, ¿ya? Eh, ¿Algún personaje de algún libro que hayan leído ustedes? ¿Quién podrá caracterizar a un personaje de un libro que hayan leído ustedes, chiquillos? Tenemos a varios participantes acá. ¿Algún personaje que ustedes puedan caracterizar? ¿Mm? ¿De alguna película? ¿De algún texto? ¿Mm? Vamos, recuerden eso. Siempre están las preguntas de caracterizar dentro de la comprensión lectora. ¿Alguno de ustedes se acordará de algún personaje, chiquillos? ¿Algún personaje que hayan visto, que ustedes puedan identificar, ¿ya? Comprender, analizar para luego, por ejemplo, caracterizar. Recordemos que estamos dentro de esas habilidades de lectura. ¿Ah? ¿Alguno? No, nadie, nadie, nadie. Ya. Bueno, sigamos entonces, sigamos entonces.
¿ya? Ejemplo, fíjense acá. Acá tenemos un pequeño ejercicio que vamos a leer juntos. ¿Bien? Pongan mucha atención, ¿ya? Ah, veamos acá. Ah, sí, sí, sí. Puede ser también Valentina, ¿ya? Por ejemplo, acá Valentina nos indica el ejemplo de el Spiderman, Spiderman, ya, del Hombre Araña, ¿ya? Valentina, por ejemplo, Spiderman es inteligente, es crítico también, ¿ya? Pero también, sobre todo, por ejemplo, nosotros sabemos que el personaje ha sido interpretado por muchísimos actores, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo me pongo a pensar, ¿qué tienen en común esos actores? Aparte de ser hombres, ¿ya? Lo que tienen en común es que son jóvenes, por ejemplo. Y Spider-Man siempre es joven, si tú te fijas, siempre es joven, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, interpretado por una persona un poco mayor, pero siempre sigue siendo como un poco torpe, ¿no? Puede ser muy eficaz, ¿ya? Puede ser atlético y todo eso, pero siempre es joven, ¿ya? El personaje siempre tiene las mismas características a pesar de ser interpretado, por ejemplo, por distintos actores. ¿Ven? Buen ejemplo, Valentina. Gracias. Veamos acá lo que nos propone el texto. Dice, Hamlet se trata de una tragedia de venganza, protagonizada por personajes de alto rango. ¿Ya? El personaje de Hamlet encarna a un príncipe del Renacimiento, buen cortesano, soldado, un joven culto, de sentimientos nobles, cuya vida se ve totalmente perturbada tras la aparición del fantasma que le exige la venganza. El príncipe, hijo del difunto rey de Dinamarca, ha caído en la melancolía tras la muerte de su padre. Su madre se ha casado con Claudio, el nuevo rey, y Hamlet deambula por el palacio lleno de sospechas. Una noche ve el espectro de su padre, quien ha sido asesinado por Claudio para llegar a ser rey y desposar a su madre. A Hamlet le corresponde la venganza del asesinato, pero se angustia ante la acción y busca excusas para posponerla. Se finge loco a fin de que en la corte no se recele lo que trama. ¿Bien? Ahí está entonces la trama de Hamlet, ¿no? Esta obra de William Shakespeare. ¿Bien? Veamos lo que nos dice la alternativa. Dice, según la lectura del fragmento anterior, un príncipe del Renacimiento se caracteriza por, fíjense, fíjense, sale en la primera parte. De Hamlet se trata de una tragedia de venganza protagonizada por personajes de alto rango. El personaje Hamlet encarna un príncipe del Renacimiento. Y aquí están entonces las características. Buen cortesano, soldado, un joven culto, de sentimientos nobles. Ahí están todas las características. Veamos acá. Según la lectura del fragmento anterior, un príncipe del Renacimiento se caracteriza por, tenemos su cultura, la nobleza de sus emociones y sentimientos, y tres, su melancolía como cortesano. ¿Ya? ¿Cuál será la alternativa correcta acá? Esta es muy fácil, es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Ya, aprovechen de juntar puntaje, chiquillos, aprovechen de juntar puntaje. Esta ya sí que está muy fácil. ¿Mm? ¿Cuál será la alternativa correcta ahí, chiquillos? ¿Ya? ¿O quieren ver el texto de nuevo? Sí, no hay problema en eso, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Ya, María dice que es entonces la C y Valentina, la Valentina es con letras, esta parte, ¿ya? Valentina es con letras, ahí está, ¿ya? Ahí está. Lo voy a leer de nuevo, dice, Hamlet encarna a un príncipe del Renacimiento, un buen cortesano, soldado, un joven culto de sentimientos nobles, ¿ya? Eso es, ¿ya? Entonces dice, según la lectura del fragmento anterior, un príncipe del Renacimiento se caracteriza por su cultura, la nobleza de sus emociones y su melancolía como cortesano. Ahí está, a ver. Ya, ahí sí, ahí sí. Muy bien. ¿Ya? Vamos entonces acá. Muy bien, chiquillos. Esta es la alternativa correcta. Solo dos, uno y dos. ¿Ya? Fíjense, ¿por qué no la tres? Porque la melancolía como cortesano, esa fue provocada por la muerte de su padre. ¿Ya? En cambio, estas, su cultura y la nobleza de sus emociones, yo creo que hice.
primero las ubico en el texto, después las analizo, ¿ya? Y después las asocio a las características del personaje. ¿Bien? Eso fue todo lo que hicieron ustedes. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces acá. Uy, la Valentina. Está lejos la Valentina. Matías, muy bien. Vamos a poner aquí a Matías. ¿Dónde está Matías? Díaz, Matías. Ah, aquí está. ¿Ya? ¿Por qué Matías está abajo? Llegó más tarde, Matías. Llegó más tarde. ¿Mm? Llegó más tarde al colegio. ¿Ya? Y Valentina. Valentina. Ah, Valentina ya puse ya. ¿Ya? Valentina. Y María. Vamos a ver acá. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Si ustedes se fijan, para realizar el ejercicio fue muy sencillo. ¿Ya? Yo lo único que tuve que hacer es ubicar las palabras en el texto, pero también analizarlas. ¿Por qué? Porque aparecían muchas características del personaje, pero yo tenía que asociarlo solamente a su característica de cortesano, no a su característica como hijo. ¿Eh? Ajá, muy bien. ¿Ustedes han visto la película del Rey León, chiquillos? A propósito, ¿han visto la película del Rey León? ¿Ya? Del Rey León. ¿Habrán visto ustedes, pequeños, chiquillos? ¿Ah? Sí, dice María. Muy bien, muy bien. María, el Rey León, ¿ya? Hace un intertexto con el texto de Hamlet, ¿ya? Si ustedes se fijan, es lo mismo, ¿ya? Hamlet entonces es un príncipe al igual que Simba, ¿ya? Y su padre es asesinado, ¿ah? por Scar, ¿no? Hoy todavía me acuerdo de los personajes, ¿ya? Y él de alguna manera va a buscar venganza y va a volver entonces al trono de África, ¿ya? La temática, ¿ya? Es la misma que en la obra de Shakespeare, que es Hamlet, ¿ya? Los, las producciones cinematográficas no siempre son muy originales, siempre buscan ciertas tradiciones, ¿ya? Dentro de la literatura universal. Eso es bastante entretenido. Así que Hamlet es lo mismo entonces que el Rey León. Hola, 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 hola. ¿Tan tarde? Ya, bien. Vamos a hacer un paréntesis acá, porque acaba de llegar su compañero y yo tengo que instalar entonces el data. ¿Ya? Ya vengo. Espérenme un ratito. Bien, vamos a ver. Voy a poner aquí un play. ¿Ya? Al de nuevo. Para entonces. Bien, el video decía lo mismo que estamos viendo nosotros. ¿Ya? Leer literal es leer las líneas. ¿Ya? Lo literal entonces es la base para las habilidades más complejas. Eso es lo que hay que saber. Si te fijaste, por ejemplo, esto es como un juego de quién observa mejor, ¿ya? Donde tú pones el foco. ¿Ya? Por ejemplo, en el texto que puso ahí sobre los autores, si te fijas, si uno cambia el enunciado de la pregunta, cambia, por ejemplo, el foco de la lectura. Una se refería, por ejemplo, al autor que es mencionado y la otra al autor del texto. ¿Ve? Por eso a veces cuando hacemos actividades de comprensión lectora, los alumnos se confunden y dicen, no, es que no entiendo el lenguaje porque es muy complicado, o porque es muy ambiguo, ¿ya? O porque es muy subjetivo. ¿Ya? Y en realidad eso es un prejuicio. Nosotros cuando aprendemos a leer, aprendemos a ser súper certeros en la lectura, muy certeros. ¿Ya? Las preguntas son tan evidentes, ¿ya? Como una prueba de matemática. Pero la diferencia con la matemática, ¿ya? Es que, por ejemplo, si yo te pongo acá, ¿ya? Si nosotros vemos los procesos que están acá, ¿ya? Los procesos en matemáticas son evidentes. Esa es la diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, una suma es evidente. Son un elemento más un elemento das dos elementos. ¿Ya? La operatoria está afuera. ¿Ya? Eso quiero decir, cuando por ejemplo la profesora de matemáticas ya te indica ya, ¿cuál fue tu operatoria? Está aquí. Aquí está, en el cuaderno.
Pero en cambio, la operatoria de la comprensión lectora está dentro de ustedes y en la forma en cómo miran. ¿Ya? Si yo les pido identificar, identifiquen elementos. ¿Ya? Por ejemplo, hagamos un ejercicio breve. ¿Ya? Identifica cuántos elementos están aquí en el conjunto. ¿Cuántos elementos en el conjunto? 3, sí. Los acabas de identificar. Eso es todo. ¿Ya? Por ejemplo, caractericémoslos. ¿Ya? ¿Qué podemos decir sobre las características de esto? ¿Ya? De todo esto. Vamos a hacer el ejercicio con más elementos. Voy a borrar acá. ¿Ya? ¿Qué podemos decir? Caractericemos esto. ¿Ya? ¿Qué podemos decir? Te puse acá 2 líneas de referencia. ¿Ya? ¿Cómo es el orden? ¿Es igual? ¿Es ascendente? ¿Cómo lo puedes tú caracterizar? ¿Mm? Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero, por ejemplo, fíjate, sale un poquito de identificarlo solamente. Evidente, hay niveles, ¿ya? Pero, por ejemplo, fíjate en el gráfico, ¿ya? No, no está así, ni está así. Muy bien, muy bien. Eso es lo que quiere el texto. El texto quiere que tú puedas comprender y analizar, ¿ya? Que esto va subiendo, como pasos, fíjate. ¿Ya? Por eso está hecho así. ¿Ya? Y después lo caracterizamos, ¿ya? Está en nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y las características es que en cada nivel hay habilidades distintas. Mira toda la información que pudimos sacar del texto. ¿No? Así funciona la comprensión, chiquillos. ¿Ya? El texto está ahí. ¿Ya? Ustedes pueden ver cualquier tipo de texto. Han estado viendo en la enseñanza media muchísimos textos. ¿Ya? Pero la idea es que las habilidades de lectura están dentro de ustedes. Ustedes son las que las provocan. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, cuando uno no sé, ve una pintura, ¿ya? Todas las personas pueden ver cosas distintas en la pintura, ¿ya? Pero evidentemente la pintura tiene, por ejemplo, para uno analizarlo, ¿ya? Puede tener perspectiva, puede tener profundidad, podemos poner unas líneas en la pintura y podemos, por ejemplo, identificar los elementos que están a la izquierda, a la derecha. ¿Ok? Siempre puede ser así. La comprensión siempre empieza por lo más básico. Lo más básico. Y siempre es muy ordenado, muy ordenado. ¿Ya? Bien, chiquillos, vamos entonces en los últimos minutos que nos quedan a revisar un pequeño texto que está acá. ¿Ya? Dice el lenguaje no verbal. ¿Ya? Este es un ejercicio. ¿Ya? Como siempre, como nosotros estamos a nivel 1, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es explorar el texto. ¿Ya? Cuando le digo explorar, hay que descodificar cosas muy básicas. ¿Ya? El lenguaje no verbal, ya, 1, 2, 3, 4, ya, 4 párrafos, estos del CPECH, Libro de Lenguaje, Comunicación 2018, ya. Trabajemos con nuestros conocimientos previos, ya. ¿Qué es lo que es el lenguaje no verbal? ¿Alguna vez lo escucharon ustedes? Lenguaje no verbal, ¿sí? ¿Lo habrán escuchado alguna vez, chiquillos? ¿Sí? Por ahí, ¿ya? Muy bien. El lenguaje no verbal se asocia, por ejemplo, a los gestos, ¿ya? A todo lo que comunica, pero que no está expresado en verbo, en letras. ¿Ya? Está ahí, está ahí. ¿Ya? Ese es el lenguaje no verbal. Veamos la pregunta, dice. De acuerdo con lo expuesto en el primer párrafo, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? ¿Ya? Me piden observar el primer párrafo. ¿Ya? Dice, ¿cuál de los siguientes elementos son mencionados como datos kinésicos? Tengo que poner atención a eso, datos kinésicos. ¿Ya? De acuerdo con lo planteado en el cuarto párrafo, fíjense, la relación que se establece entre el hombre papelera y el dibujo que la representa se caracteriza por ser. ¿Ya? Bien, antes de leerlo, hagamos un ejercicio muy simple, muy simple. ¿Ya? Tenemos 3 habilidades de nivel 1. ¿Cuáles eran, compañeros? ¿Cuáles eran las 3? ¿Sí? Identificar, comprender, analizar y caracterizar. Muy bien, muy bien. Fijémonos en esta pregunta. Dice, de acuerdo con lo expuesto en el primer párrafo, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? ¿Ya? Y la pregunta que te voy a hacer, ¿cuál es la habilidad que está ahí? De acuerdo con lo expuesto. ¿Cuál será? Tenemos 3 opciones. Tenemos caracterizar, comprender, analizar e identificar. ¿Cuál será? ¿Cuál será?
Identificar. Muy bien, es la primera. ¿Ya? Muy bien, Valentina. Ya, vamos a poner aquí, Valentina, muy bien. Solamente tengo que identificar información. ¿Ya? Por tanto, lo que yo sé es que voy a trabajar a nivel textual. ¿Ya? Tengo que ver qué dice el texto. ¿Ya? Fíjense acá. ¿Cuáles de los siguientes elementos son mencionados como datos kinésicos? ¿Ya? Entonces, como me dice datos, ¿ya? Yo lo que tengo que hacer es la habilidad 2. ¿Cuál era la habilidad 2? Comprender entonces el texto y analizar los elementos. Y por último, de acuerdo con lo planteado en el cuarto párrafo, la relación que se establece entre el hombre papelera y el dibujo, la representa, se caracteriza. De ahí está, caracteriza. ¿Eh? Veamos. Dice, lenguaje no verbal. Cuando se establece una interacción comunicativa con alguien, a este se le entrega información no solo por medio de las palabras, el lenguaje verbal, como les comentaba yo recién, sino también mediante una serie de otros recursos para añadir o complementar el significado de lo que se quiere expresar. De acuerdo con lo anterior, se debe entender el lenguaje no verbal como todo aquello que transmite el significado en una situación comunicativa sin que utilice la palabra como medio de expresión. Predominante, dice. De esta forma, el lenguaje no verbal se divide en tres aspectos. ¿Ya? Este es nuestro primer párrafo. Resolvamos lo que nos dice entonces la alternativa. Dice, de acuerdo con lo expuesto en el primer párrafo, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? Pegámonos acá. Dice, el lenguaje verbal consiste en transmitir mensajes solo por medio de las palabras habladas. ¿Ya? Solo las palabras habladas. Pero fíjense, es lo contrario. Esto no es. Dice, las palabras constituyen el lenguaje más empleado de las interacciones comunicativas. Los gestos y movimientos de extremidades son parte del lenguaje no verbal. El lenguaje verbal puede ser acompañado con otros lenguajes. El lenguaje no verbal, las palabras se complementan con otros recursos. En el lenguaje no verbal, las palabras se complementan con otros recursos. ¿Cuál es la alternativa correcta ahí? Vamos descartando. Fíjense aquí, dice, las palabras constituyen el lenguaje más empleado en las interacciones comunicativas. ¿Podemos saber eso de lo que dijo? ¿Podríamos saberlo? ¿No? ¿Habrá alguna estadística por ahí? No, no hay esas cosas en el texto. ¿Ya? Gestos y movimientos de extremidades son parte del lenguaje no verbal. ¿Ya? Dice D, el lenguaje verbal puede ser acompañado con otros lenguajes. ¿Ya? Esto es impreciso. El lenguaje verbal nos dice que es acompañado solamente por lo no verbal. Tenemos dos alternativas entonces. El lenguaje no verbal, las palabras se complementan con otros recursos y los gestos y movimientos de extremidades son parte del lenguaje no verbal. ¿Ya? Puede ser. Pero veamos, gestos y movimientos son parte del lenguaje no verbal. Claro, vamos a ver acá. ¿Ya? Pero ojo, como nosotros estamos en el primer nivel, esta alternativa corresponde a una inferencia. Tú lo que hiciste fue hacer una inferencia, porque dentro del texto no lo dice. No lo dice. ¿Ya? Yo sé que tú no lo tienes ahí, pero hay que retener un poquito más el texto. ¿Ya? Como dice aquí entonces la Valentina, la alternativa correcta es la E. El lenguaje no verbal, en el lenguaje no verbal dice, las palabras se complementan con los recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Gestos y movimientos. ¿Mm? Eso es. ¿Ya? Certero en la búsqueda. Ah, muy bien. De todas formas está bien. Estamos aprendiendo. ¿Ya? Y la mora. Mora. Muy bien. Sigamos acá. ¿Ya? Sigamos. Tenemos que ver el segundo párrafo. Dice, datos kinésicos. Alude a todo aquello que decimos con el cuerpo. Incluye gestos, movimientos de extremidades, manos, cejas, boca, postura corporal e incluso la manera de mirar. ¿Ya? Y hagamos un análisis, por ejemplo, de esto. Si nosotros nos fijamos, ¿ya? Esta alternativa suponía que nosotros habíamos leído todo el texto. Entonces el distractor de los gestos está aquí. ¿Sí?
Si tú hubieras leído todo esto y después vuelves acá, dices, ah, ya, los gestos y movimientos, sí, porque lo menciona el texto, pero no lo menciona en el primer párrafo, lo menciona en el segundo. ¿Ya? Esas cosas hay que tenerlas bien claras. ¿Ya? Datos kinésicos entonces alude a todo aquello que decimos con el cuerpo. Los gestos, los movimientos, extremidades, manos, cejas, boca, postura corporal e incluso la manera de mirar. ¿Ya? Ya, muy bien. ¿Cuáles de los siguientes elementos son mencionados como datos kinésicos? Fíjense. ¿Cuál será la alternativa acá? Movimientos de manos, ceja y boca. Gestos y maneras de mirar. Expresiones faciales repetitivas. Lo que a mí se me quedó en la mente era que esto sí está, ¿cierto? Sí está. Vamos a leerlo de nuevo a ver si encontramos más elementos. ¿Ya? Datos kinésicos. Lo que decimos con el cuerpo incluye gestos y movimientos. Ya, ahí estamos bien. Extremidades, manos, cejas, boca, postura corporal e incluso la manera de mirar. ¿Ya? Lo literal. ¿Ya? Gesto y manera de mirar está. Pero esto de expresiones faciales repetitivas no está. Entonces la alternativa correcta es 1 y 2. Ahí está. Listo. Solamente elementos textuales acá. ¿Eh? Veamos, sigamos acá. Dice, ah, ya nos dio la hora ya. Ya, hagamos una pequeña síntesis. ¿Ya? Chiquillos, estamos nosotros viendo habilidades literales. Eso es lo que estamos viendo. ¿Ya? Nivel 1. Entonces, estas son, como les comentaba yo, ¿ya? Identificar, comprender, analizar y caracterizar. ¿Ya? Trabajamos a este nivel en el texto, dentro del texto. ¿Ya? Es la base para otras interpretaciones. Lo primero es saber mirar. Saber mirar para luego poder interpretar. Eso es lo que estamos tratando de aprender nosotros. ¿Ya? Bien, chiquillos, bien, chiquillos. Buen trabajo ahí. Necesito que interactúen más porque aquí está muy vacío, sí. Voy a sacar una nota y después por uno. ¿Por qué me van a decir? Bueno, porque los chiquillos no han interactuado conmigo. ¿Ya? Hay que ponerle más empeño en ese sentido. ¿Ya? Bueno, llegamos hasta acá. Que estén muy bien, chiquillos. Buena semana. Nos vemos la próxima con más actividades del nivel 1. Y vamos a pasar al nivel 2 después. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, chao.